la neurona que tiene funciones. Y acá está el gran salto de este siglo. ¿De cuál siglo? Del siglo XXI, del tercer milenio. Este es conocimiento de los últimos 10 años. Si me voy 20 años atrás, ya me fui demasiado lejos. Esto no se sabía. En los últimos 10 años, ¿qué nos aportaron las neurociencias? Nos enseñaron que los pensamientos, los sentimientos, o sea, las emociones, son función del cuerpo, que la neurona es la que piensa, que la neurona es la que siente. Y miren cómo digo, que la neurona, como si fuera otra cosa separada, vuelvo a dividir. No es un elemento separado, no es un elemento aislado que hace funciones, sino lo que estoy diciendo es que acá puedo verificar los procesos, acá se dan los procesos que hacen que yo, la unidad, que el ser humano, la unidad que tiene un cuerpo, que piensa y que siente. Y este es el punto. Tratar de separar eso nos lleva a todos estos errores, que ahora te voy a explicar por qué fui a parar acá. Porque si no, pareciera que nuestra mente hace cosas, la mente se debilita, como si la mente se concentra, la mente no se concentra, como si fuera algo que está fuera de mí. Y en realidad no es la mente, soy yo. Y cuando digo yo, lo digo con cada célula de mi cuerpo. Por eso, la interacción entre estos elementos, por supuesto, que una emoción genera una alteración en el cuerpo, se llama enfermedad o sanación. Una emoción puede enfermar y una emoción puede curar. El cuerpo incide directamente en las emociones. Por eso uno puede enseñar ejercicios para modificar los estados emocionales. Por ejemplo, respiraciones. Por eso hay pensamientos que alteran las emociones y hay pensamientos que aceleran el ritmo cardíaco. ¿Se entiende? Que es una sola unidad que está haciendo todo el tiempo. Entonces, no hay una parte que se llame mi cabeza está pensando, mi cerebro está pensando, mi corazón está sintiendo, mi cuerpo tal cosa. No existe eso. Hay una sola unidad que soy un yo. Entonces, yo le contestaba a este periodista que me consultaba ayer, que en realidad él empezaba citando a Erich Fromm, que en algún libro de Erich Fromm dice: la mente puede ser, no vuelvo a usar este término, que si no hacemos esta corrección o estas distinciones de un término que nos confunde, Erich Fromm dice: la mente puede ser la maldición o la bendición del ser humano. Y yo le digo: mirá, amigo, Erich Fromm escribió esto en el año 1958, hace 53 años. No voy a discutir de esto, pero hace 53 años en casa había, el sifón venía, en la soda venía en sifones de vidrio y lo traía el sodero, y el lechero pasaba con carro y llevaba la leche suelta. Es decir, no puedo tomar como cierto esto de este pensamiento fantástico, lo respeto muchísimo, muchas cosas recomiendo la lectura de Erich Fromm, pero también advierto que hay cosas que están corridas del lugar por esta cuestión, porque no se conocían estas cosas. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es que pensar, miren lo que este chico me decía, puede ser entonces que si la mente se debilita, el estrés, no, esperá, el estrés no es algo que le pasa a la mente, el estrés no es algo que le pasa a tu cerebro, el estrés no es algo que le pasa a tu sistema nervioso, el estrés es algo que te pasa a vos, íntegro. El estrés se produce en el cuerpo, se produce en la mente, se produce en las emociones y repercute en todo esto. Es decir, el estrés es en
que sos vos en tu unidad. Entonces, le llamamos a estrés, ¿cómo lo mido? Y lo puedo medir de un montón de formas. Lo puedo medir por tus manifestaciones emocionales, lo puedo medir por tu funcionamiento racional y lo puedo medir por corporalmente, por la cantidad de catecolaminas que tenés sueltas en sangre. Es decir, todas estas formas, tu estrés está en todo eso. ¿Qué se enferma primero cuando ¿Qué se enferma primero cuando una persona, por ejemplo, termina en ataque de pánico o termina con síntomas de persecución o algún síntoma de esos? O sea, fíjate que de nuevo me estás pidiendo que haga una diferenciación. Y yo te voy a decir, te enfermas vos. Te enfermas vos. Ahora, vos me podés preguntar, ¿dónde impacta primero? ¿En qué área de mi cuerpo va a impactar primero, por ejemplo, un ataque de pánico? Bueno, eso sí podemos analizarlo, ¿no? Uno podría analizar que lo primero que va a ocurrir es seguramente a nivel racional se produce una serie de fenómenos que movilizan cuestiones emocionales y que esas cuestiones emocionales empiezan a generar un excedente de neurotransmisores en sangre que van a terminar desarrollando este tipo de síntomas. Pero todo esto está ocurriéndote a vos simultáneamente, en el mismo tiempo, como una gran unidad. Lo que no debemos olvidarnos es que somos eso, somos una unidad. Entonces, fíjense que esta charla empezó con el primero que hablemos de cómo hago para llegar a fin de año. Yo creo que ese es el gran pensamiento. ¿Cómo hago con la energía? ¿Cómo hago para no dispersarme? ¿Cómo hago para concentrarme? ¿Cómo hago para rendir los últimos exámenes que me quedan? ¿Cómo hago para trabajar hasta fin de año? ¿Cómo hago para cumplir? ¿Cómo hago con todo esto? Ahora estamos en condiciones de contestar esta pregunta. Porque si no, vuelvo a dividir en tres y digo, relaja tu mente. ¿Y con el cuerpo qué hago? Estoy hecho pelota. ¿Y con las emociones qué hago? Estoy angustiado. Si estoy tapado de ansiedad. En realidad hay que entenderse como unidad y entender, lo primero que yo haría es tomar conciencia de la dificultad. Me parece que lo primero que hay que hacer es escuchar las señales interiores. Si tu cuerpo te está diciendo que estás muy cansado para concentrarte, que estás muy disperso, si te está costando mucho, esto es un síntoma. No quiere corregir el síntoma. Y le voy a decir, ya sé que le va a joder, si estás muy cansado, descansar. No queda otra. Este es el mensaje. El mensaje no es, si estás muy cansado, mira, si haces esto, esto y esto, vas a poder seguir. Miren. Y si te dan un examen muy importante, ¿cuánto de importante? Por ejemplo, para sacrificar cuánto de tu vida, por ejemplo. ¿Entendés? Porque este es muy importante, este es el problema. Este es el problema. Hola, ¿cómo va? ¿Cuánto es muy importante? Porque este término muy importante tiene que ver con la sobrecarga emocional que nos genera el muy importante. No hay ningún examen muy importante, hay exámenes. No hay nada que sea más importante que yo mismo. ¿Qué pasa si ya...? Ahora, no estoy diciendo que no estudies, estoy diciendo empezar a relacionarte con esto desde este lugar que es distinto.